Nosotros normalmente cuando comenzamos el curso yo planteo normalmente 4 preguntas. Es decir, la primera pregunta que me realizo o que realizo es ¿por qué vengo o por qué elegí la Facultad de Derecho para venir a estudiar? La segunda pregunta que me hago es ¿qué es lo que vengo a estudiar? La tercera pregunta que me realizo es ¿cómo voy a llevar adelante esta carrera? Y la última, ¿para qué voy a estudiar Derecho? Entonces, la primera pregunta que me tengo que responder es ¿por qué vengo a estudiar Derecho? Y específicamente esta materia que es contabilidad, que es ajena aparentemente al derecho, pero está dentro y muy relacionada con todos los estamentos del derecho, Sí. especialmente con el derecho comercial fundamentalmente. Es decir, para poder ejercer la profesión de abogado, es necesario conocer qué es la contabilidad, para qué sirve la contabilidad y qué tipo de información me da la contabilidad que pueda ser útil para el ejercicio profesional del abogado en sus distintas actividades que pueda desarrollar, ya sea en el ejercicio propiamente dicho de la profesión, ya sea en el ejercicio de la magistratura, ya sea dentro del ejercicio de la administración pública o de una empresa privada, o simplemente para la realización de investigación, que son los distintos elementos que puede encarar un abogado al finalizar su carrera. Entonces, por eso entiendo y la motivación la tienen que tener cada uno de ustedes de por qué vienen a estudiar Derecho y específicamente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Ahora, ¿qué es lo que voy a estudiar? Y voy a estudiar Derecho. Y ahora específicamente van a estudiar una materia que se llama Contabilidad para Estudiantes de Derecho, que le da una herramienta más para el ejercicio de la profesión. Y además, ¿qué es lo que voy a estudiar o qué tipo de conocimiento voy a adquirir? Porque en realidad lo que vengo a hacer yo es adquirir nuevos conocimientos. ¿A través de qué? A través de un lenguaje común que voy a aprender. ¿Qué es lo que voy a estudiar? Es un lenguaje común para poder comunicarme con los demás profesionales en el transcurso de mi carrera y luego para el ejercicio de la profesión, ya sea en el ámbito que resuelva desarrollar mi actividad. Eso es lo que voy a estudiar, es decir, voy a estudiar una ciencia específica y en este caso la contabilidad, que es una ciencia social también, pues se ocupa de los problemas de la sociedad y especialmente de resolver ciertos y determinados problemas de la sociedad. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer o cómo voy a llevar adelante el desarrollo de mi estudio? Y esa es la metodología, es decir, ¿cómo voy a desarrollar? Para eso tengo que estudiar el lenguaje que va a desarrollar esta materia para el ejercicio de la profesión. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a hacer a través de qué? De la lectura específicamente y de la práctica de la profesión, es decir, mirando qué es lo que me brinda esta nueva ciencia que voy a aprender para luego aplicar a los distintos estamentos del derecho. Y ahora, ¿para qué? Y esa es la pregunta fundamental.
¿para qué estudio derecho? ¿Y para qué estudio contabilidad dentro de la carrera de derecho? ¿Eh? ¿Cuál es la motivación que tengo para estudiar derecho? ¿Eh? ¿Simplemente vengo a estudiar porque no tengo otra cosa que hacer en mi casa? ¿Vengo a estudiar porque verdaderamente me llama la atención el derecho en cuanto a la resolución de los problemas que tienen las personas en el transitar de su vida? ¿Eh? ¿O para qué específicamente vengo? ¿O es para mejorar mi situación económica, financiera, por el empleo que tengo en este momento o por el tipo de actividad que estoy desarrollando? Es decir, van a tener muchas motivaciones por las cuales vienen a estudiar esta carrera de Derecho. Entonces, una vez resuelto el contexto, de estas 4 preguntas que son fundamentales para el desarrollo de mi actividad, tengo que ver, a ver, ¿qué es lo que voy a estudiar? Y voy a estudiar la contabilidad. ¿Y qué es la contabilidad? Primeramente, tengo que ver de qué elementos me voy a valer para estudiar la contabilidad. Primeramente me tengo que valer de la ley fundamental de la nación, que es ¿cuál? Que es la Constitución de la Nación Argentina. Es decir, cuáles de los artículos de la Constitución de la Nación Argentina me permiten a mí el contexto necesario para desarrollar la contabilidad. Y fundamentalmente está dentro de los derechos y garantías de la Constitución. ¿Por qué razón? Porque la Constitución tiene 2 partes. La primera parte, ¿sí?, que es donde están estos los derechos y garantías, y la segunda parte, los derechos constitucionales de los poderes. Nosotros vamos a estudiar la primera parte y algunos artículos de la primera parte donde están los derechos y garantías constitucionales, los derechos y las declaraciones de garantía. Específicamente, ¿qué vamos a estudiar dentro de la Constitución Nacional? El primer artículo que vamos a tener en cuenta es el artículo 14 de la Constitución Nacional. Y después relacionarlo con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Pero el primero de todo es el 14 de la Constitución Nacional. ¿Y qué me dice o qué me interesa a mí del artículo 14 de la Constitución Nacional? Fundamentalmente me interesa el artículo 14 de la Constitución Nacional cuando me dice que puedo ejercer un trabajo lícito. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. A saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita. Si tengo el derecho a trabajar y a ejercer toda industria lícita, voy a necesitar la contabilidad para llevar el registro de esa industria que pueda realizar. Además, ¿qué otra cosa puedo hacer según este artículo 14 de la Constitución Nacional? De entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, y de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y de disponer de su propiedad. Eso es fundamental también. ¿Por qué? Porque los libros que vamos a utilizar para los registros contables son de propiedad de la persona que los lleva y que registra. Y puede usar y disponer de esa propiedad. Y además, ¿qué otro elemento va a hacer? Va
hacer de navegar y de comerciar. Es el primer artículo que le da el derecho al trabajo. Es decir, toda persona tiene derecho a trabajar, ¿sí? El segundo artículo que tengo que tener en cuenta, ¿no es cierto?, aparte del 14 bis, que están todas las garantías de los trabajadores, que no es en este momento de nuestra incumbencia los 3 párrafos del artículo 14 bis de la Constitución, ¿sí?, que están todos los derechos y garantías de los trabajadores, ¿no es cierto? Acá lo que yo estoy analizando es el derecho a trabajar y al de usar y de disponer de la propiedad privada. El segundo artículo que tengo que tener en cuenta es el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es el debido proceso. Es decir, que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Es decir, si yo tengo una controversia con alguna otra persona y estoy llevando la contabilidad y tengo el ejercicio de una industria o de un comercio, no estoy obligado a declarar en contra mía, ¿sí? Ni arrestado, sino en virtud de un orden escrito de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Y ahí es el otro elemento que nos interesa, los papeles privados fundamentalmente, ¿sí? Entonces tenemos ya 2 elementos. Uno, el hecho de que tengo derecho a trabajar. El otro, de que tengo derecho a tener un juicio justo y de que puedo disponer de todos los papeles que sean de mi propiedad. Y además, tengo que analizar el artículo 20 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque al extranjero lo iguala al ciudadano argentino. Al decir lo siguiente, los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, estar y casarse conforme a las leyes, no están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo 2 años continuos en la nación. Pero la autoridad puede acortar este término a favor de que lo solicite alegando y probando servicios a la República. Por lo tanto, tenemos ya 3 artículos. El artículo 14, el artículo 18 el artículo 14, que tiene el derecho a trabajar libremente, el artículo 18 del debido proceso, el artículo 20 que iguala al extranjero con el nacional y por último, el artículo 31 de la Constitución Nacional que refiere a que esta Constitución es la ley fundamental de la nación. Esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición
en contrario que contengan las leyes o constitucionales provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. ¿Está? Entonces, ese es el marco que vamos... ¿Alguien está utilizando el micrófono? Por favor. ¿Alguien está utilizando el micrófono? Que cierre el micrófono. Bueno, entonces este es el marco que vamos a utilizar para el desarrollo de esta materia. Por un lado, la Constitución Nacional. ¿Por qué razón? Porque es la ley fundamental de la nación conjuntamente con los tratados internacionales y, como dice el preámbulo de la Constitución, y los pactos preexistentes que fueron en 1860 cuando se incorpora la ciudad de Buenos Aires a la Confederación Argentina, es decir, que después conforma la República Argentina. Y después vamos a utilizar otro elemento que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? ¿Desde qué artículo? Desde el artículo 320 del Código Civil y Comercial unificado, que comenzó a regir en la República Argentina a partir del mes de agosto del año 2015, que es cuando se hace la reforma del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Ustedes el libro que yo les pasé, por el cual tienen que estudiar esta materia, que es el libro Contabilidad para no contable, ¿sí? De Roberto Alfredo Muguillo. Ese es el que van a utilizar, que le tuvieron que haber dado una copia de ese libro. ¿Sí? ¿Le dieron? Sí, bueno. Entonces, ese está actualizado al 2019, es decir, que es la última reforma que tuvo el Código Civil y Comercial de la Nación, y fue unificado en el año 2015. ¿Sí? El Código Civil, nosotros lo que vamos a utilizar básicamente es la primera parte del Código Civil, ¿sí? ¿Qué refiere a qué cosa? Está referido a la sección séptima, el capítulo quinto, a los actos jurídicos. ¿Por qué razón? Porque todo antes estaba dentro de las obligaciones todo el tratamiento de la contabilidad de una empresa. Pero a partir de la reforma del Código Civil y la unificación con el comercial, ¿sí? Código Civil y Comercial, se unificó y las consideran actos de comercio. Tal es así que el balance que se hace en una empresa es considerado un acto jurídico, como también todos los registros contables que se llevan adelante en la empresa o en cualquier comercio o en la industria, ¿sí? O simplemente el registro que hace una persona por los gastos que realiza en su casa, por las compras que realiza en su casa, por el ingreso que tiene la familia. Si lleva un registro de esas operaciones, ¿sí? Y la lleva en forma ordenada, le sirve como elemento de probanza en tanto y en cuanto sea aceptado por el juez competente. ¿Sí? Y este elemento de la contabilidad, ¿cuándo surge? Esto surge específicamente en el siglo XVI, en donde en Francia, en Italia,
en España y después baja a la República Argentina. Y los antecedentes básicos que tiene la contabilidad en cómo se lleva actualmente son las ordenanzas de Colbert. ¿Por qué razón las ordenanzas de Colbert? Porque son las que obligaron o consideraron como obligatorias las la tenencia de libros de contabilidad y la forma en que se debían llevar los libros de contabilidad. Y además, en el año 1494, había un fraile, Luca Bartolomé de Paciolo, que nació en 1445 y murió en 1517, en Valencia. En 1494 ya él había planteado la forma en que se iban a llevar los registros de las actividades comerciales, de las actividades industriales, específicamente de los comerciantes venecianos. Y en definitiva, ¿qué es la contabilidad? ¿O cuál es el objetivo que tiene la contabilidad? Es registrar y trasladar información económica. Es decir, todos los actos jurídicos que realiza una persona al llevar adelante su empresa, ¿sí? Todos esos actos jurídicos que son actos de comercio, ¿sí? Se registran y ese registro se traslada a la persona a sí misma como al resto de las personas que tienen relación con ella en las transacciones que puedan realizar, o cualquier persona que quiera o que tenga interés en conocer la marcha de un comercio determinado. Para eso sirve la contabilidad. ¿Y qué tipo de información brinda? Brinda información económica, financiera y patrimonial fundamentalmente. Económica, ¿por qué razón económica? Porque registra los ingresos y los gastos que tiene una persona. Y eso le da un resultado económico a la persona. Por eso es que una persona dice, ¿ando bien o ando mal económicamente? Y diferencia de andar bien o andar mal financieramente. Por ejemplo, si yo tengo una casa y tengo una cierta cantidad de bienes, digo, económicamente estoy bien. Ahora, tengo los elementos o tengo los recursos financieros suficientes para sostener ese estatus de vida o ese conjunto de bienes que tengo, entonces tengo que analizar la situación financiera de la empresa. O la situación financiera de la persona. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber el monto total de los ingresos que tengo y confrontarlos con los gastos que tengo en forma diaria, en forma semanal, en forma mensual. ¿Sí? Normalmente se suele hacer así y después se hace un resumen general al término del año. Pero fundamentalmente, la contabilidad es una ciencia, una disciplina, es una ciencia que clasifica, registra, presenta e interpreta todos los datos relativos a la historia y a la productividad de una empresa. ¿Para qué cosa? Para la toma de decisiones, fundamentalmente para la toma de decisiones. Es decir, ¿para qué registro históricamente las cosas? ¿Para qué analizo
el estado económico, financiero y patrimonial de la empresa o de mi persona. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Y le puedo asegurar lo siguiente. Si uno hace un buen análisis de su situación, todos los días a la mañana me levanto, pienso qué es lo que hice el día anterior y pienso qué es lo que voy a hacer este día para poder llevar adelante mi vida y qué tipo de decisiones voy a tomar. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que analizar mi situación personal, tengo que analizar mi situación física, tengo que analizar mi situación económica, tengo que analizar mi situación financiera y tengo que analizar mi situación patrimonial. Y conforme a eso voy a ir tomando decisiones. Las decisiones que tomo hoy me dan como resultado económico y patrimonial en el futuro y en la vida. ¿Por qué razón? Porque van a ser buenas o van a ser malas según el tipo de decisión que tome. Me voy a dar cuenta que las decisiones fueron buenas cuando yo llegue a los 60 años, a los 65 años y diga, tengo la vida resuelta. Las decisiones que tomé a los 30 años, las decisiones que tomé a los 25 años, las decisiones que tomé a los 40 años y el registro y el análisis que hice de esas decisiones que fui tomando fueron las adecuadas. Y hoy, después de 30 años de trabajo, de 30 años de relaciones interpersonales, de 30 años de ir tomando decisiones, tengo los resultados hoy y esos resultados van a ser buenos si me permiten desarrollar normalmente mis actividades. Si estoy físicamente y médicamente bien, voy a poder seguir desarrollándome. O si no, significa que alguna decisión en el camino no fue la correcta. Para eso me sirve la contabilidad. Es decir, desde ese punto de vista tengo que analizar. Por eso es que cuando hacemos la pregunta de qué vengo a hacer, qué vengo a estudiar, específicamente en esta materia vengo a estudiar eso. Vengo a estudiar ese tipo de lenguaje para poder analizar el problema está en cómo lo voy a llevar adelante, cómo voy a hacer ese estudio, cómo voy a desarrollar esa actividad y para qué la voy a desarrollar. La voy a desarrollar para obtener un resultado 30 o 40 años después, que cuando tengo 15 años, cuando tengo 20 años, no me interesa, normalmente no me interesa. Inclusive no me interesa cuando tengo 40 años, ¿por qué? Porque me llevo el mundo por delante. El mundo no se termina mañana. El problema está que todos llegamos a los 60, todos llegamos a los 65, cuando tenemos suerte, ahora que estamos en pandemia, ya es un poquito más difícil, ¿no? Pero supongamos que llegamos todos, entonces ahí nos vamos a dar cuenta si lo que hice y lo que estudié, cómo estudié y qué estudié. Y en definitiva me respondo la última pregunta. ¿Para qué estudié? ¿Sí? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque está dentro, como es una ciencia social, está dentro de las relaciones interpersonales, fundamentalmente entre las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque uno hace el intercambio de mercancía, hace el intercambio de servicios y hace el intercambio ¿de qué? De las relaciones personales. Y entonces tengo que analizar a ver si está bien o está mal. A ver si es que me uní para hoy o me uní para toda la vida. El negocio que inicié hoy
¿Es simplemente para pasar el tiempo o es un negocio para que me resuelva el problema de vida en el futuro? Lo que encaré hoy dentro de la Facultad de Derecho, ¿para qué lo encaré? ¿Para que me resuelva el problema en el futuro? ¿O simplemente porque no tenía nada que hacer y me aburría en mi casa y entonces me fui a estudiar Derecho? ¿O porque estoy encerrado en mi casa y no sé qué hacer? Y ya me cansa el perrito que tengo, me cansa el griterío que tengo en mi casa, entonces ¿qué hago? Agarro la computadora, agarro el teléfono y me conecto con el Zoom. Y entonces comienzo a tener una actividad una hora, 2 horas por día y de esa forma voy desarrollando una tarea. ¿Sí? Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que analizar en función al estudio o al encaramiento del estudio de esta materia en particular. Después van a venir otras materias que ustedes van a tener que ir relacionando, especialmente si ustedes toman en serio el estudio de esto, después cuando empiecen a ver los derechos comerciales, los derechos de empresa, el derecho del empresario, vayan analizando ese aspecto, entonces ahí van a decir, ah, pero esto, ¿y cómo registro esto? Entonces se van a acordar de la contabilidad. ¿En qué contexto? Es decir, ¿cómo metodológicamente dónde lo voy a ubicar a la contabilidad? La contabilidad la voy a ubicar metodológicamente en este librito que se llama Código Civil y Comercial Argentino, que está en el libro primero, título cuarto. Vayan escuchando, título cuarto, capítulo 5, sección séptima, es decir, capítulo 5, que son los actos jurídicos, y la sección séptima, contabilidad y estados contables. En eso, ¿y qué tipo de artículos abarca? ¿Desde qué número a qué número? Va desde el artículo número 320 hasta el artículo 331 del Código Civil y Comercial. ¿Y qué es lo que regula? Regula la contabilidad de la empresa. ¿Y qué es la empresa? La empresa es una organización, básicamente una organización que se crea, que es generada ¿para qué cosa? Para producir beneficios. ¿A través de qué? A través de una persona. Y obtiene una remuneración que es el beneficio, pero ese beneficio puede ser una pérdida o puede ser una ganancia. Ahora, ¿cómo yo sé que va a tener una pérdida o va a tener una ganancia? A través de los registros contables, en forma cronológica, en forma ordenada, de todas las operaciones que realiza quién, la empresa. ¿A través de quién? De las personas que están detrás de la empresa, que son quienes, los empresarios y los empleados de las empresas. Entonces yo tengo que analizar y digo, entonces la empresa es una organización. ¿Una organización de qué? Una organización que lleva adelante un conjunto de elementos para la consecución de un objetivo. ¿Y ese objetivo cuál va a ser? Ese objetivo va a ser la consecución de un bien, además del beneficio, pero va a ser la consecución de un bien, ya sea un bien material o un bien inmaterial. ¿Por qué razón? Porque es el trabajo a través de una remuneración
de todas las personas que están dentro de ciertos y determinados elementos que se llaman, ¿qué cosa? Factores de la producción. ¿Y quiénes son esos factores de la producción? Que la empresa coordina a través de su organización y a través de quién, de la implementación del empresario. ¿Y quiénes son esos factores? ¿Cuáles son esos factores? Son los recursos naturales, que pueden ser finitos o infinitos, va a depender, y van a tener una remuneración los dueños de los factores, de los recursos naturales, que van a ser personas, también personas. Y no digan, por favor, gente, porque es lo peor que podemos decir cuando hablamos de gente. Si nosotros estamos estudiando, y le muestro acá, la Constitución de la Nación Argentina, en la Constitución de la Nación Argentina nunca habla de gente, siempre habla de personas o habla de pueblo o de ciudadano, nunca de gente. Porque si nosotros hacemos una clasificación desde el punto de vista humano, como hacían los romanos, ¿quién eran la gente? La gente en la Roma antigua era la persona sin derechos, la persona que no tenía derechos. Esa era la gente en la Roma antigua. Y si nos vamos más atrás todavía, cuando los griegos y demás, y hablaba Aristóteles, y hablaba de los esclavos, que ahora hablamos de esclavos urbanos, ¿quién eran los esclavos? Eran los animales parlantes, que después se convertían en gente. ¿Y por qué? Porque no tenían derecho. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a utilizar y a entender nuestros derechos, fundamentalmente nuestros derechos. Porque entonces, y ahí yo les recomiendo que escuchen una canción de Joan Manuel Serrat cuando canta una música que se llama ¿Para qué sirve la gente? Y entonces van a ver que en unos párrafos dice, ¿para qué sirve la gente? Y la gente sirve para aplaudir, sirve para avivar y sirve para seguir a alguien. O sea, siempre va detrás. Pero para eso tengo a mi perrito que me siga. Para eso tengo cualquier animal que me siga. ¿Se entiende lo que les digo? Tienen que aprender a no ser gente, a ser personas, a ser humanos. Nosotros somos humanos, somos personas, con todos los derechos que nos brinda nuestra Constitución Nacional. ¿Sí? En este marco que nos da el Código Civil y Comercial unificado. Y en este caso nosotros estamos estudiando algo particularmente que está en el capítulo 5, sección 7, ¿no es cierto? Que están los actos jurídicos desarrollados por las personas, no por la gente, por las personas, a través de una organización determinada que debe ser administrada. Entonces, ¿qué es la administración? Es la ejecución más adecuada de los recursos disponibles. Fíjense, quiere decir que yo primero tengo que organizar. ¿Qué es lo que tengo que organizar? Los recursos naturales. ¿Qué otra cosa tengo que organizar? Tengo que organizar el trabajo, mi trabajo. Y ahí tengo que discernir qué cosa, qué es el trabajo por definición. Y entonces me voy al artículo 14 bis de la Constitución Nacional y al 14, que dice que tengo derecho a trabajo lícito. Y tengo derecho
a ejercer mi derecho como persona, como ciudadano. Y por lo tanto, puedo registrar lo que hago y tengo derecho a recibir una remuneración. ¿Por qué? Porque soy factor de producción, es decir, aporto mi trabajo, aporto mi servicio. ¿Y qué es el trabajo? Es el esfuerzo físico e intelectual puesto a la consecución de un objetivo determinado. ¿Qué es qué cosa? Satisfacer mi necesidad. Primero soy yo y después los demás. ¿Por qué? Porque yo soy único e irrepetible. No hay nadie igual a mí. ¿Vieron cuando dicen, vos naciste y se rompió el molde? Bueno, eso es la verdad científica. Saliste vos y se rompió el molde. No hay otra persona igual a vos. No hay otra persona igual a vos. Entonces, por lo tanto, el trabajo que realizo tengo derecho a recibir una remuneración. Y además tengo un capital, ese trabajo me da un capital, que no necesariamente tiene que ser un capital financiero, porque yo en mí mismo soy un capital. Por el solo hecho de ser persona ya soy creativo, porque pienso y tengo raciocinio. Por lo tanto, puedo ejercer una actividad prestando un servicio o realizando la transformación o la obtención de una cosa determinada. Y para eso, ¿de qué me valgo? De una empresa. Y además, ¿de qué otra cosa? De la tecnología. Fíjense todos los elementos que tengo para registrar y que la contabilidad me va a dar la posibilidad de administrar todos esos recursos que tengo disponible, que tengo disponible al alcance de mis manos. Lo que tengo que hacer es tengo que verlos, tengo que saber que están ahí. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que responderme esas 4 preguntas que me hice al inicio. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo y para qué? Entonces voy a aprender a visualizar lo que me brinda todos esos factores de la producción de los cuales yo formo parte, porque tengo que formar parte. Para eso me estoy educando, para eso estoy estudiando. ¿Sí? Entonces, por último, la contabilidad, que es la información del lenguaje de los negocios. Es decir, eso es lo que me brinda la contabilidad. Me da una información a través de qué? Del lenguaje de los negocios. Aprendo a interpretar los datos que me da la contabilidad. Compro cosas, vendo cosas, fabrico cosas, transformo cosas, presto servicio, me voy, hago una instalación eléctrica, me voy, hago un trabajo administrativo, o sea, estoy prestando un servicio, me voy y arreglo una heladera, y eso me produce ingresos. Y eso debo registrarlo para llevar un orden de las actividades que desarrollo. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que valer de la planificación, fundamentalmente de la planificación. Y para eso, ¿qué es lo que tengo que tener? Tengo que saber cuál es la importancia que tiene la contabilidad y los distintos sistemas contables. Existen 2 sistemas contables para poder registrar las operaciones que realiza. Uno es el sistema sajón, o sea, el sistema del Reino Unido, ¿sí? Que
no es como nosotros que tiene todo regulado. Nosotros tenemos leyes, aunque no las cumplamos, pero tenemos todas las leyes, todas, pues somos anómicos. Como argentinos, somos propensos a no cumplir con la norma, a no cumplir con la ley. Los sajones no, los sajones son apegados a la norma, apegados a la ley. Y ellos tienen un sistema de contabilidad que no necesariamente están obligados a llevar, ni tampoco les dicen qué tipo de libros tienen que llevar. Ellos eligen de acuerdo a sus necesidades cuáles van a ser sus libros. Y ellos le dan las formalidades correspondientes para desarrollar la actividad. Cómo van a registrar y de qué manera lo van a registrar. Pero nosotros, como somos más bien administrativistas, eso traemos de los españoles y de los franceses fundamentalmente, entonces nosotros estamos apegados a la norma. Entonces, ¿a qué le llamamos nosotros? Contabilidad legal y uniforme. Es decir, todo está implementado por la ley. ¿Dónde va a estar? En el Código Civil y Comercial de la Nación, unificado. ¿Qué significa eso? El Estado, a través del gobierno, va a determinar a través de la ley, el Código Civil, cuáles son los libros obligatorios a ser llevados por la empresa, por un comerciante, que va a hacer el registro de los negocios. ¿Para quién? Para él y para terceros. Y a su vez va a servir como medio de prueba en cualquier controversia que se realice o que tenga a través de una compra o una venta. Por ejemplo, si uno compra una casa, si uno compra un auto, si uno compra una bicicleta, si uno lleva una contabilidad y guarda todos los papelitos que tiene que guardar, la Constitución Nacional, a través del artículo 18, ¿sí?, del artículo 20, o sea, el debido proceso, y el respeto a la propiedad privada, me permite utilizar eso como medio de prueba para llevar adelante la probanza de lo que realicé. Y a su vez me da un elemento de seguridad. Significa que si no cumplo con la ley, voy a recibir una sanción. Fíjense que en este caso no es como normalmente es en la República Argentina, es decir, no haces algo que marca la ley y la ley es la que te castiga. En realidad, Chamamé dice, no soy yo el que te castiga, dice, sino es la ley la que te castiga. Sean eternos los laureles, por tu lomo quedará. Dice, ¿no? Así dicen por lo menos acá los correntistas. Bueno, en este caso no. En este caso, ¿qué significa? Significa que si no llevo la contabilidad en legal forma y uniforme, como dicen que tengo que llevar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la norma? Me va a decir que voy a perder los derechos que me otorga la norma. Es decir, voy a dejar de poder utilizar esos registros de mi empresa, esos registros de mi comercio, esos registros de mi actividad de prestación de servicio como medio de prueba. Van a dejar de ser medios de prueba. Van a ser presunciones simplemente, pero ya no van a ser pruebas irrefutables frente a una controversia que se pueda mantener. ¿Y eso dónde está? Está fundamentalmente en los artículos 322 y subsiguientes, desde el 320 en adelante, ¿no es cierto? Fundamentalmente a través de
Los libros contables. ¿Y cuáles son los libros contables que tengo que llevar? Son libros obligatorios, que son 2 libros. El libro diario general y el libro de inventarios y balance. Eso está establecido en el artículo 322 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y además, en los artículos 323, 324 y 325, dice que puedo llevar libros auxiliares, porque en el libro caja, que es el asiento que uno realiza diariamente de las operaciones, no puedo estar asentando, sobre todo si tengo, imagínense si tengo un supermercado, si tengo un autoservicio o si tengo un kiosco donde masivamente realizo operaciones, no puedo estar asentando operación por operación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo reemplazar eso por registros electrónicos. ¿Cuáles van a ser esos registros electrónicos? Los ordenadores. Lo que nosotros llamamos las computadoras, las personal computer, dicen. Nosotros solemos decir en inglés todo eso, en realidad en español son ordenadores, ¿no es cierto? Las formas de ordenar las escrituras, los registros y demás. Nada más que eso, tienen que estar con ciertas y determinadas normas que las vamos a ver más adelante. Y después, ¿qué es lo que hacemos con esos registros que llevamos en forma ordenada, en forma uniforme, cronológicamente las operaciones? Consolidamos todo al finalizar el día, al finalizar la semana o al finalizar el mes. Y entonces se hace un solo registro, no más allá de un mes. Eso tienen que tener en cuenta, porque eso se suele preguntar en los exámenes. Cuando uno hace un registro global, ¿hasta cuánto tiempo puede hacer ese registro global? No más allá de un mes. Puede ser una vez al día, puede ser una vez a la semana o puede ser una vez al mes. Mientras tanto, hay que llevar en los registros auxiliares, que son también fundamentales, son especiales, estos libros auxiliares, como por ejemplo el libro de caja, por ejemplo el libro de banco, por ejemplo el libro de venta, por ejemplo el libro de compra. Todo eso se llevan en forma electrónica. Y de ahí surge después lo que va a ser el balance o estado de situación patrimonial y todos los cuadros anexos que vamos a hablar en las clases sucesivas. Eso es, si uno quiere, puede hacer esos registros electrónicos. Hay una sola sociedad, que es la Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS, que lleva la sigla SAS, Sociedad Anónima Simplificada. Esa sociedad anónima simplificada es la única sociedad que dice el Código Civil y Comercial, ¿sí?, que debe llevar libros digitales. Esa sociedad no puede llevar, no debe llevar libros manuales, debe llevar todos libros digitales. Inclusive los libros sociales deben ser libros digitales, fundamentalmente digitales. ¿Sí? Y además, la Ley General de Sociedades, que es la 27.444, permite el reemplazo de los libros llevados manualmente por libros digitales, con ciertas y determinadas características que están establecidas en el artículo 320 del Código Civil y Comercial. Entre el 320 y el 331 están todas las normas necesarias que hay que tener en cuenta para el reemplazo de los libros. Es decir,
que tiene que haber un informe de un contador público, tiene que haber un informe de un ingeniero en sistema, tienen que establecer la necesidad del negocio, del comercio, de la industria, que va a llevar los registros a través de contabilidades digitales, es decir, contabilidades electrónicas. ¿Por qué razón? Porque el archivo de esas registraciones electrónicas deben estar perfectamente resguardadas, es decir, tiene que estar o en un pendrive, o tiene que estar en un disco, tiene que estar en un CD, o puede estar en microfilm. Pueden ser microfilmadas. Todas esas operaciones pueden ser microfilmadas. Por ejemplo, imagínense usted las operaciones que realiza un banco, por ejemplo, en forma genérica en toda la nación argentina a través de sus distintas sucursales y que concentran todo en la casa central. Bueno, todo eso se microfilma. Entonces, en un simple microfilm está la operación a lo mejor de todo un año. ¿Y cuál es la razón de ser y los principios que rigen la contabilidad? Entonces nosotros decíamos que la contabilidad se ocupa de recopilar, de registrar y de interpretar los datos de la empresa. ¿Sí? ¿Para qué cosa? Para tomar decisiones. ¿Qué tipo de principios tiene que tener en cuenta? Los principios que tienen que tener en cuenta son el de utilidad, por ejemplo. ¿Para qué cosa? Para la adecuada toma de decisiones. Es decir, la información que brindo a través de la contabilidad no puede ser cualquier información. Tiene que ser una información adecuada, útil para la toma de una decisión. Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a cambiar el auto. Para eso tengo que tener una información del auto, en qué condiciones está, y tiene que estar registrado. Por ejemplo, qué kilometraje tiene. Por ejemplo, en qué estado están las cubiertas, en qué estado está el motor, cuántos servicios le hicieron. Es decir, tiene que darme una información fidedigna y útil para la toma de decisiones. Ese es uno de los principios que debe tener la contabilidad, que es la utilidad. A su vez, tiene que ser pertinente. Es decir, no en cualquier momento me da la información, no, tiene que ser en el momento justo, tiene que ser pertinente y tiene que estar acorde a la necesidad que estoy teniendo de la información. No me puede dar cualquier información, me tiene que dar una información pertinente. Es decir, usted necesita una camioneta, usted necesita un auto, usted necesita un camión. Va a depender del elemento. ¿Por qué razón? Y eso va a surgir de los datos de la contabilidad, de qué es lo que estoy necesitando para transportar la mercadería, para comprar la mercadería, para trasladar a una persona, para que las personas se reúnan con otras personas. Es decir, me tiene que dar una información pertinente. Y a su vez, no debe ser compleja, debe ser clara. La información debe ser clara y debe ser integral, cubriendo todos los aspectos de la información. Necesito saber todos los aspectos de la información para la toma de decisión. Y debe ser esencial y cierta. ¿Por qué razón? Porque debe reflejar la realidad económica. Es decir, usted necesita comprar un auto. Muy bien, esta camioneta. ¿Y cuánto cuesta la camioneta? Y cuesta 10 pesos. Yo averigüé la vez pasada que no. La información tiene que ser precisa, esencial, cierta. Y debe reflejar la realidad económica. Es decir, qué tipo de inversión tengo que hacer y tiene que ser pertinente. Y a su vez,
debe ser objetiva y tiene que estar en tiempo y forma. Yo le pido una información y ¿cuándo me va a dar la información? Y el año que viene, en un país como el nuestro, que es absolutamente inflacionario, por esto, inclusive nosotros tenemos una estructura mental inflacionaria. Nosotros por las dudas aumentamos las cosas, y por las dudas compramos dos cosas, por las dudas hacemos, o sea, no planificamos, somos un pueblo, somos un país que normalmente, exacto, es contabilidad para no contables, efectivamente, no sé quién me está escribiendo. Es justamente para aprender esto de la toma de decisiones, es decir, cómo tengo que hacer para tomar las decisiones. Esto que yo le estoy explicando acá, le estoy explicando sucintamente, es decir, lo que en 2 horas, son 2 capítulos que le voy a explicar ahora, el primer capítulo y el segundo capítulo. Después ustedes tienen que ir a leer, ¿sí? Mañana vamos a dar el capítulo 3 y el capítulo 4. Y así sucesivamente hasta el capítulo 10. Creo que son 10 capítulos que tiene el libro. ¿Sí? Entonces, tiene que estar en tiempo y forma, tiene que darme la información. ¿Sí? Y después, estos libros están dados por la naturaleza jurídica de la imposición de llevar libros. ¿Es una obligación la de llevar libros? No, no es una obligación. No está planteada como una obligación, está planteado como una carga. ¿Por qué como una carga y no por una obligación? Si dice, el comerciante debe llevar, eso es una obligación, no es una carga. ¿Por qué es una carga? Porque no es, yo no realizo los libros de contabilidad para beneficio propio, sino realizo en forma objetiva todas las operaciones que debe llevar adelante el comerciante. Cualquier tipo de operación que hace se debe registrar, sin interesar si le beneficia o no le beneficia. Eso es lo que establece la norma, ¿no? Por lo tanto, es una carga, no es una obligación. ¿Se entiende? Es como cuando ustedes el día de mañana, si tenemos un juicio por jurado, le designan a ustedes jurado. ¿Es una obligación? Está marcada por la ley, sí, pero a su vez es una carga. ¿Por qué? Porque usted tiene que cargar con esa responsabilidad. Usted tiene que ir a prestar eso. Lo mismo que cuando le toman de testigo. Es una obligación, sí, la ley marca, pero es una carga. Usted tiene que ir a cumplir la función. ¿Se entiende? Por lo tanto, no es una obligación específicamente en la forma en que está planteado, pero sí como una carga. Porque no es una obligación jurídica, sino es una carga jurídica, ¿no es cierto? Pues no se sanciona, sino se pierden los derechos y los beneficios y las ventajas que establece el artículo, el llevar los libros de contabilidad. ¿En dónde está eso? En el artículo 320 y 321 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Si no me entendieron algo, este es el momento de preguntarme. Me quedan 2 puntos de esta unidad para hablar y después tengo media horita más para desarrollar la otra unidad. ¿Hay alguna duda que pudieran tener? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahora? La obligatoriedad de los libros en general. Eso está en el artículo 322, inciso C, del Código Civil y Comercial y en el artículo 327 del Código Civil. ¿Sí? Y además
¿Dónde están? ¿Qué otros libros se deben llevar? Esos son los libros de contabilidad, pero a su vez se tienen que llevar otros tipos de libros que están marcadas por otras leyes. Por ejemplo, la Administración Federal de Ingresos Públicos, vía la Dirección General Impositiva, exige para los responsables inscritos en el impuesto al valor agregado, aquellas personas que emiten facturas de tipo A y facturas de tipo B, tienen que llevar un libro de IVA compras y de IVA ventas. Es decir, donde deben registrar todas las operaciones de compras y todas las operaciones de venta. ¿Para qué? Para rendirle al fisco y poder pagar el impuesto al valor agregado. En las distintas etapas del proceso económico. ¿Cuáles son las etapas del proceso económico? La producción, la circulación o el intercambio. La producción es donde se realiza el bien o donde se realiza el servicio, donde se transforma, se crea el servicio, el bien. La circulación, ¿cuándo es? Cuando se traslada la mercancía o se intercambian por primera vez las mercancías. La tercera etapa, ¿cuál va a ser? La distribución. Es decir, cuando uno dice, ah, bueno, intercambié y lo que me va quedando distribuyo, pero si se distribuye hay un distribuidor, ¿eh? Siempre hay un distribuidor, ¿eh? Y estamos en la Argentina, ¿eh? Y el que hace gárgara siempre le traga unos clavitos por ahí, ¿eh? Entonces, se distribuye. ¿Y dónde se distribuye? En los factores de la producción. Y ahí están las remuneraciones que tiene cada uno de los factores de la producción. Entonces, lo que hay que ver es cómo se hace esa distribución. ¿No es cierto? Muy bien. Y después, ¿cuál es el último? La última etapa, el consumo. Y ahí estamos todos. Todos los ciudadanos estamos en el consumo, ¿eh? Produzcamos, no produzcamos, hacemos acto de servicio, no hacemos acto de servicio, pero todos estamos en el consumo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos vivir, necesitamos consumir para poder vivir. Sí, dije factura A, factura B. ¿Por qué? Porque es responsable e inscripto. El régimen simplificado para pequeños comerciantes, régimen simplificado para pequeños comerciantes, y son únicamente para personas humanas, esos hacen la factura de tipo C. Hacen factura de tipo C. Ya después le voy a explicar eso. Todavía tenemos 4 días por delante. Mire, vamos a conversar bastante sobre todos estos temas económicos, financieros y patrimoniales a través de la contabilidad. ¿No es cierto? ¿Y qué otros libros están? La ley laboral, artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es lo que dice, de ahí surgen todas las leyes laborales del país, todos los convenios salariales, todos los convenios de cómo se debe llevar adelante un trabajo, todo lo demás. ¿Dónde? Del 14 bis de la Constitución. ¿Y qué es lo que tienen que llevar los empleadores? Tienen que llevar un libro de sueldos y jornadas. Y después están los libros sociales. ¿Cuáles son los libros sociales? Los libros de reunión de directorio, los libros de reunión de socios, los libros de reunión de asamblea, los libros de registro de acciones, ¿eh? Los libros de capital, de registro de capital. Todos esos libros son libros sociales. Los otros libros, el libro de sueldo y jornal es el libro exigido por el Departamento de Trabajo y por las leyes laborales. Y el libro de IVA, compra, IVA, venta, los libros que exige la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y los libros de contabilidad son los que exige el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Quedó claro eso? ¿Sí?
Y en el artículo 329 me permiten la sustitución de esos libros que ya hablamos hoy, ¿no es cierto? Cuando podemos sustituir los libros por libros de contabilidad. Ahora, muy bien, ¿podemos llevar esos libros? Sí, perfecto, podemos llevar los libros. Ahora, ¿qué requisitos tenemos que tener para llevar adelante esos libros, esos registros? Tenemos que tener fundamentalmente, tenemos que tener formalidades extrínsecas e intrínsecas. Son formalidades. ¿Qué significa eso? Que las formalidades extrínsecas es que el libro tiene que estar forrado, tiene que estar foliado. ¿Vieron cómo es la foliación? En cada una de las hojas, en el vértice superior derecho de la hoja se le pone un sello. ¿Quién le pone el sello? El Registro Público de Comercio. En Corrientes, ¿quién es? Es la Dirección General de Personas Jurídicas. Le pone el sello y le pone el número. ¿Sí? Y a su vez tiene que rubricar el libro. ¿Qué significa eso? Le pone un sello en la primera hoja del libro y dice libro diario general habilitado a partir del día de la fecha, hora tal, para la empresa tal perteneciente al señor fulano de tal o señora fulana de tal o matrimonio fulano de tal. ¿Está? Y a partir de ahí se puede utilizar. Si yo ya hice registro antes de foliar y de rubricar, el libro se anula. No sirve para nada el libro. Pierde su vigencia. ¿Sí? Esas son las restricciones que tiene la formalidades extrínsecas. ¿Por qué son extrínsecas? Porque están por fuera. Es decir, es la forma, es el forrar el libro, estar encuadernado el libro y a su vez tiene que estar foliado y tiene que estar rubricado. ¿Sí? Y además, así como no puedo comenzar antes de que haga todas esas formalidades, tampoco puedo llevar a hacer un nuevo libro si no terminé el anterior. Hasta que no termine el anterior, no puedo foliar, no puedo cerrar el anterior. Y después tengo las formalidades intrínsecas. ¿Qué significa eso? Significa de cómo tengo que llevar la contabilidad. ¿Cómo tengo que llevar la contabilidad? A través de la partida doble, dice. ¿Qué significa la partida doble? Significa que, como le había dicho hoy, ese fue Fray Luca Bartolomé de Pacioli, en el año 1494, estableció las reglas básicas de la partida doble. ¿Qué significa eso? Lo fundamental, lo principal es no hay deudor sin acreedor. Ahora dice, quiere decir que para que haya un deudor debe haber un acreedor. No, está refiriendo a hacer que existen cuentas deudoras y existen cuentas acreedoras que conforman el asiento contable. Las cuentas deudoras y las cuentas acreedoras. ¿Para eso qué tengo que hacer? Tengo que hacer un plan de cuenta y tengo que establecer una ecuación patrimonial. ¿Cuál va a ser la ecuación patrimonial? Tengo que definir el activo. ¿Sí? Tengo que definir el activo. Y a su vez tengo que definir el pasivo. ¿Y en el activo qué voy a poner? En el activo voy a poner todos los bienes, todos los derechos y todos los intangibles que tenga. ¿Sí? Por ejemplo,
el dinero en efectivo que tengo, los depósitos en cuenta corriente que tengo en los bancos, los depósitos a plazo fijo que tengo, los depósitos en la caja de ahorro que tengo. Esos son todos los elementos dinerarios que voy a tener. Y a su vez tengo, si me dedico a la comercialización de algún producto, voy a tener las mercaderías, que se van a llamar bienes de cambio. ¿Por qué van a ser bienes de cambio? Porque así como el dinero es un bien de cambio que mide el valor de las mercancías, entonces yo establezco que el valor del dinero va a estar dado en función al valor de los bienes. ¿Está? Entonces le voy a llamar bienes de cambio. Van a ser bienes a ser intercambiados. Y el dinero va a ser el medio de cambio, el medio que voy a utilizar para intercambiar las mercancías. ¿Sí? Después, ¿qué otro elemento voy a tener? Voy a tener los deudores, aquellas personas que me van a comprar. El pasivo aparte, ya le voy a explicar el pasivo. La mercancía no es pasivo, la mercancía es activo. Estamos definiendo el activo, es decir, todo lo que tengo, todo lo que me pertenece, todo lo que es mío, eso es activo. Todo lo que me pertenece, todo lo que es mío. El dinero que tengo en mi bolsillo, el dinero que tengo en la caja del comercio, el dinero que tengo en mi caja fuerte, eso es mío, eso es activo. La mercancía que tengo para intercambiar, para conseguir ingresos, eso es mío, eso es activo. Aunque después deba la mercancía, pero por ahora está dentro de mi negocio, es mío. ¿Por qué? Porque hay un principio jurídico que dice la tenencia del bien, la tenencia del bien en forma honesta y probada de que fue adquirido con esa honestidad, es mía. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi activo, ese activo. ¿Está claro? Entonces, esos son los bienes de cambio. A su vez, van a haber personas que van a querer cambiarme esas mercancías, pero no van a tener el dinero para comprarme. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos cosas. O le vendo, le doy la mercancía confiando en ella de que me van a pagar, entonces los considero deudores nada más. O no confío tanto en ello y le digo, no, mira, ¿sabes qué? Me vas a firmar un documento a cobrar en el futuro. Entonces van a haber documentos a cobrar. ¿Sí? Ese va a ser mi activo también. Van a ser bienes a cobrar, van a ser derechos que yo voy a tener sobre cierta y determinada persona, sobre el patrimonio de esas personas, que me van a tener que pagar. Pagaré, exactamente, pagaré. Un pagaré, por ejemplo, que puede ser con protesto o sin protesto. ¿Está? Y además, ¿qué voy a tener? Bienes de uso. ¿Qué son los bienes de uso? Son todos los bienes que están o arraigados a la tierra o que tienen movilidad mecánica o electrónica, o me sirven para estanterías, o me sirven de escritorio, o me sirven como ordenadores, o sea, como computadoras. O como me sirven como escritorio, o me sirven como silla, o me sirven como local comercial, o me sirven como mi casa, o me sirve la quinta, o me sirve la lancha. Todos esos son bienes de uso. ¿Por qué son bienes de uso? Porque no se consumen con el primer uso. Entonces son muebles y útiles, como usted me pone ahí, señorita Alegre, o son inmuebles o son instalaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, el foco que yo tengo acá
en el escritorio que es donde estoy dando clase, ese foco es una instalación. Esta computadora que tengo acá es un mueble útil. ¿Dónde está apoyada la que es un mueble útil? Bueno, todo eso conforma mi activo. Pero yo tuve que haber comprado todas estas cosas y no todas las cosas que compré las compré al contado, sino compré, como se dice, el rodado también, el rodado es el auto, un auto, una camioneta, un camión, son los rodados. Entonces, pero todo eso lo compré con todo el dinero que tenía, no, porque a lo mejor no tenía todo el dinero para comprar. Entonces, ¿qué hice? Me endeudé. Y ahí se forma el pasivo. Sí, los artículos generales también es un activo. Los artículos generales también es un activo. ¿Sí? El crédito también es un activo, cuando es a favor mío. El crédito a favor mío es un activo. Ese es el que le dije yo, o documentos a cobrar o deudores varios. Ese es un crédito. ¿Tá? ¿Es un crédito documentado o es un crédito no documentado? El cheque también, si es un valor al cobro, si es un cheque postdatado. Vieron que ahora se hacen los cheques postdatados, o sea, yo emito hoy el cheque pagadero para dentro de 15 días, para dentro de 30 días, para dentro hasta 360 días. No puede ser emitido a más de 365 días. Porque el año tiene 360. No puedo superar el año. ¿Está? Entonces, ese es un crédito a cobrar. Porque es un cheque, es un crédito a cobrar. Es valores por depositar o es valores por cobrar. Si es un cheque postdatado nominativo, es decir, significa que está a nombre de una persona, entonces ese cheque lo puedo convertir al portador si lo endoso. Si lo endoso, lo puedo convertir al portador. Entonces lo puedo cobrar por caja. Pero si no, lo tengo que depositar. Y si dice cheque nominativo no a la orden, ese lo tengo que depositar sí o sí. Y no lo puedo endosar. ¿Ahí está? Así de sencillo. Es depositar en el banco, por supuesto. Y la caja de dinero en efectivo. Sí, señorita. Gracias. De Mara Silveira. Muy bien. ¿Se entendió? Entonces, todo eso es mi activo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con las deudas que yo tengo? Por ejemplo, yo quiero poner el negocio, comprar la mercadería y todo. Y bueno, entonces me voy al banco y le pido un préstamo al banco. Y el banco es buenito y cree en mí. Y yo tengo algunos pesitos, porque si no tengo ni un pesito y no tengo ningún bien, no me está por dar ni la hora. Pero se supone tengo un auto, tengo una casa quinta, tengo un inmueble, tengo un local comercial. Entonces dice, bueno, este señor o esta señora es factible de dar un crédito, de darle un crédito. Entonces, ¿qué voy a tener? Una deuda bancaria. Y ahí comienzo a conformar mi pasivo. Entonces va a ser la deuda que voy a tener. Y a su vez puedo comprar esa mercadería que yo tengo en la estantería, puede ser que no la tenga paga, es mía, porque la tengo yo ahí, pero no la tengo paga, tengo una deuda con el proveedor. Entonces, ese que me provee la mercadería es mi acreedor, es mi proveedor. ¿Sí? Puede ser acreedor o puede ser proveedor. Un acreedor común es, por ejemplo, aquel que viene y me realiza la limpieza. ¿Me entiendes? Ese es un acreedor. Ahora, aquel que me vende las mercaderías que yo utilizo para la reventa, ese es mi proveedor. Esa es la clasificación. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces, estamos
El activo ya vimos cuál es, y el pasivo son todas las deudas que tengo por diferentes razones. Pueden ser deudas bancarias, pueden ser deudas comerciales, o pueden ser deudas por la seguridad social, pueden ser deudas por impuestos, pueden ser, y los servicios que pago también, los servicios pueden estar dentro de las deudas o pueden ir al cuadro de resultados, que todavía no vimos eso. Vamos a hablar de la ecuación patrimonial todavía. No nos adelantemos. ¿Está? Entonces tenemos, por un lado el activo, por otro lado el pasivo. El pasivo está conformado por todas las deudas que tengo de distinta naturaleza. Deudas comerciales, deudas bancarias, deudas de la seguridad social, por ejemplo, por los aportes y por las contribuciones que tengo que hacer, por los empleados que tengo, el sueldo que tengo que pagar a fin de mes, el devengamiento que hago, que después se van a transformar en gastos. Eso se van a transformar en gastos. El sueldo se va a transformar en gasto, la seguridad social se va a transformar en un gasto, el impuesto se va a transformar en un gasto, pero por ahora va a ser una deuda. Sí, el formulario 931, efectivamente. Ahí es donde se detalla todo lo que todos los aportes y las contribuciones, los aportes de los empleados, las contribuciones de la patronal, la aseguradora de riesgo laboral o ART, como quieran llamarle, ¿no es cierto? Y el seguro de vida obligatorio, las obras sociales, los aportes y las contribuciones a las obras sociales, todo eso está en un formulario que se llama 931, que se deposita, igual que el sindicato también, que se deposita en la Administración Federal de Ingresos Públicos, sobre todo el de la obra social. ¿Está? Bueno, todo eso va a conformar mi pasivo. Entonces, al activo, yo le resto el pasivo, y si el activo es mayor que el pasivo, tengo un patrimonio neto que va a conformar mi capital inicial. Activo menos pasivo va a ser igual al patrimonio neto. Ahora, ¿cómo lo pongo dentro del esquema? Lo pongo al activo, a la izquierda, así cuando mirándolo de frente, a la izquierda lo pongo al activo, a la derecha le pongo al pasivo y debajo del pasivo le pongo el patrimonio neto. Entonces sumo el pasivo más el patrimonio neto y me tiene que dar igual al activo. Y ahí conformé la partida doble. Ahí conformé la partida doble. Y entonces tengo que hacer las preguntas para determinar la partida deudora y las preguntas para determinar la partida acreedora. ¿Cuáles son esas preguntas? Las preguntas son, ¿qué entra para determinar la partida del debe? Que no significa que puede ser activo o pasivo, no me interesa, pero que va al debe. ¿Qué entra? Normalmente entra mercadería o entra dinero en efectivo. ¿Qué entra? O entra un documento, o entra un deudor. ¿Qué entra? La otra pregunta que suelo hacer es, ¿quién recibe? ¿Quién es la persona que recibe ese dinero, esa mercancía? Y la tercera pregunta para determinar la partida deudora es, ¿hay gasto o hay pérdida? ¿O qué gasté? Y ahí tengo determinada la partida deudora. Para determinar la contrapartida, que es la partida acreedora, ¿qué digo? ¿Quién da o entrega? Si acá yo dije que entra, acá ¿qué digo? Que sale. La contrapartida va a ser que sale. Si entró algo es porque sale algo.
Si entró dinero, salió una mercancía. Si entró un documento, quiere decir que salió algo, una venta. Entonces, ¿qué entra? ¿Qué sale? ¿Quién recibe? La contrapartida va a ser quien da o entrega. Y la otra es, ¿hay pérdida o hay gasto? Y en el otro, ¿qué va a ser? ¿Hay ganancia o hay venta? Que es la que me determina el resultado. Las dos primeras preguntas, tanto para el debe como para el haber, me determinan cuentas del patrimonio, me determinan cuentas del activo o del pasivo. Y la tercera pregunta, ¿hay gasto o hay venta? ¿O qué vendo o qué gasto? Me determina la cuenta de resultado, me determina el resultado de la operación. O sea, me produce una modificación del patrimonio neto. Cuando yo contesto las primeras preguntas, no me modifica el patrimonio. Lo que entra debe ser equivalente a lo que sale. ¿Sí? Equivalente, no igual, equivalente. Ahora, si hay una venta, quiere decir que hay una ganancia o una pérdida. Si hay un gasto, quiere decir que hay una pérdida. ¿Se entiende lo que digo? Y si no hay pérdida, entonces no hay gasto. ¿Está? Si usted gasta en algo es porque perdió algo. En economía, y como en contabilidad, como en finanzas, nada es gratis. Nada es gratis. Si hay alguien que gana, mis queridos alumnos, hay alguien que pierde. Siempre. En economía, en contabilidad y en finanzas, esa es la regla general. ¿Por qué razón? Porque nada es igual. Es equitativo, nunca igual, es equitativo. Quiere decir que yo estoy satisfecho con la operación que realicé, pero eso no significa que gané o que perdí, simplemente que estoy satisfecho. Por eso es que desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que hago? Obtuve una satisfacción de la necesidad que tenía, independientemente del gasto que llevé adelante. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tienen que pagar algo para comprar un libro, ustedes dicen, hice una inversión, pero desembolsillaron dinero, ¿sí? Y ese libro tenía un costo determinado. ¿Cuál era el costo? 10 pesos. Pero alguien ganó. ¿Quién ganó? El librero. ¿Por qué? Porque le cobró 15 pesos. Entonces la operación fue equitativa. Usted resolvió su necesidad. Obtuvo la satisfacción de una necesidad. ¿A través de qué? A través del intercambio, como me ponen ahí. Usted le dio dinero y él le dio un libro. Pero él ganó. ¿Por qué? Porque él compró a menor precio ese libro que le vendió a usted. ¿Se entiende? Entonces, en el libro de él obtiene una ganancia porque él tuvo una venta. Hubo una ganancia. ¿Y qué recibió a cambio? El libro a él le costó 10 pesos, por lo tanto salieron en términos de bienes 10 pesos. ¿Sí? En términos de dinero entraron 15 pesos. ¿La diferencia cuál es? La ganancia. Entonces usted ahí utilizó 3 cuentas. El dinero que ingresó, el libro que salió al precio de costo, que era 10 pesos, y la ganancia que obtuvo, que fue 5 pesos. No es picardía, son los términos del intercambio, la segunda etapa del proceso económico. Usted con la producción creó el bien. En el segundo, usted tuvo los términos del intercambio. Y a continuación, ¿qué hizo? Hizo una distribución. No es saber hacer dinero tampoco.
no es saber hacer negocios, son los términos del intercambio, a los efectos de las reglas de la partida doble, a los efectos de la regla de la contabilidad. Eso es lo que estoy tratando de explicarle. Por eso es que el empresario obtiene una ganancia o obtiene una pérdida. Y en el medio, ¿qué es lo que está? El riesgo empresario. Y el riesgo empresario tiene un valor. ¿Sí? Lo que no hay que hacer es la contabilidad creativa, que es el engaño a la otra persona dándole información falsa. Por ejemplo, el premio Nobel de Economía que ganó sobre la información, ¿sobre qué ganó? Sobre la información que se da sobre los autos usados. ¿Quién tiene la información? La información la tiene la oferta. El que tiene para vender, el que tiene el bien para vender. Ese tiene la información. El comprador no tiene la información. Lo que puede hacer es aproximarse a la información haciendo una revisación del elemento que va a adquirir, pero no sabe lo que va a adquirir. En una cabal, por eso hay una equidad en la satisfacción de la necesidad, pero no hay una igualdad, nunca. Porque si hay alguien que gana, siempre hay alguien que pierde. Esos son los términos del intercambio. Por eso es que a nosotros, los países subdesarrollados, ¿qué nos dicen los países desarrollados? Que nosotros tenemos escasez. ¿Por qué tenemos escasez? Porque mirado desde el punto de vista como ellos lo miran, ellos tienen abundancia y nosotros tenemos escasez. Y no es así. Eso es lo que ellos nos hacen creer. ¿Para qué? Para hacernos sentir de que nosotros necesitamos lo que ellos tienen. Porque tenemos bienes escasos y nosotros no tenemos bienes escasos. Lo que nosotros tenemos es a veces una sumisión. ¿Por qué? Porque somos gente y no personas. Cuando seamos personas, no depende de una mala administración, sino depende de una conceptualización de los hechos. Conceptualización de los hechos. ¿Qué es lo que es? Primero estoy yo, después estoy yo y luego estoy yo. Si yo no resuelvo mi problema, fíjense ustedes, si alguna vez volaron, subieron arriba de un avión, ¿qué le dice la azafata o qué le dice la comisario de a bordo o qué le dice el azafato, el comisario de a bordo? ¿Qué le dice? Cuando usted dice, agarre el manual que está ahí al costado, al frente de su asiento y mire cuáles son las salidas de emergencia, ubíquela para poder salir. Pero primero, ¿qué le dice? Si hay alguna emergencia y se despresuriza la cabina, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Se van a caer unas mascarillas del techo. ¿Y usted qué tiene que hacer? Aunque esté con su hijo, aunque esté con la persona más querida que pueda tener, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Primero usted. ¿Por qué razón? Porque primero se tiene que salvar usted para poder ayudar al de al lado. Si usted no se salva, usted no le va a ayudar a nadie. Entonces primero ayúdese usted. Primero quiérase usted. Primero resuelva su problema. Y después resuelve el problema de los demás. Es el principio, no del derrame, es el principio de la solidaridad. ¿Sí? Principio de solidaridad, que es muy diferente al derrame. Acá no hay
caridad. Acá hay distribución, no caridad. Porque la caridad, ¿qué significa? Le doy lo que me sobra. ¿Vieron? Ahora está saliendo una propaganda muy interesante que dice no me ayude. Sobre todo las mujeres. ¿Vieron que ahora tú, después del matrimonio igualitario, veo que las mujeres tomaron mucho y todos los derechos humanos y demás hierba, derecho del niño, derecho de la mujer, derecho humano, los derechos igualitarios y todo lo demás. Entonces dice, si vos me vas a ayudar, no me ayude. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a compartir la tarea. No que me estás ayudando, porque quiere decir que si me ayudas, significa que la responsabilidad es mía y no es de los dos. Criamos el hijo en forma conjunta, el hijo, la hija, en forma conjunta, o vos me ayudás, dice la mujer, o el hombre, depende. Vio que ahora son cónyuges, ya no son más marido y mujer, ahora son cónyuges. Después del matrimonio igualitario. Entonces, ¿qué? ¿Vos me ayudás? No, no me ayudes. ¿Para qué me vas a ayudar? ¿No? Hagamos juntos, tomemos juntos la responsabilidad. Eso es lo importante. Ahí está la igualdad. La equidad. Nunca hay igualdad. Hay equidad. ¿Se entiende? Vamos a ser varones domados, no importa. Pero primero está la equidad. No es masculinidad frágil, señora. Lo que hay es derecho de igualdad de género, que es fundamental. Que sufrimos mucho por las desigualdades y seguimos siguiendo desigualdades. Mire, yo le aconsejaría que lea una definición hecha por Raymond Barré, ex ministro de Economía de Francia, de la administración de Charles de Gaulle, de la ultraderecha, profesor de Economía de la Sorbonne, que en realidad es la Universidad de París, era la Sorbonne. ¿Por qué? Porque era del marqués de la Sorbonne. Por eso le pusieron ese nombre a esa universidad. Y lea la definición de país subdesarrollado. Y ahí va a ver lo que es la dualidad de los países. Cuando vivimos y convivimos dos o más sociedades diferentes, como si fuera que no pasara nada y no nos damos cuenta. Entonces hay que estudiar, hay que mirar. Eso es lo importante. Lo importante es la equidad. Hay que ser equitativo, hay que ser solidario. Y la contabilidad le va a enseñar mucho eso, porque va a poder tomar decisiones en tiempo y forma, y de acuerdo a los datos que tenga. Cuando los datos son fidedignos, son objetivos, son claros, son transparentes, va a tomar decisiones adecuadas. Y después de 20 años, 30 años, va a ver que esas decisiones fueron buenas o malas. Estamos, chicos. Espero que les haya servido esta clase primera. Espero que les haya resultado claro. Y mañana, Dios mediante, nos encontramos a la misma batihora en el mismo Vaticanal.